Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a este espacio de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Hoy, como siempre, nos vas a presentar un nuevo matemático, en este caso un personaje muy reciente que ha muerto en 2013, un americano llamado Kenneth Appel. Pues sí, en efecto, Kenneth Appel va a ser un matemático judío-americano que va a hacerse famoso porque entre él y un compañero llamado Wolfgang Haken fueron capaces de demostrar el teorema de los cuatro colores. Bueno, Kenneth Appel nace en 1932 en Brooklyn, en el seno de una familia de clase trabajadora. Y poco después de nacer, en 1935, deciden mudarse a Queens, también en el entorno de Nueva York. Y es allí donde va a acudir al colegio, va a acudir a la universidad y se va a graduar en matemáticas en 1953. Bueno, cabría esperar que en aquel momento hubiera continuado estudiando, pero por el contrario, Appel lo que decide es pasar un breve periodo de tiempo como oficinista y después se enrola en el ejército estadounidense. Pasa unos 2 años desplegado, gran parte de los cuales va a estar en Baumholder, en Alemania, y va a volver a Estados Unidos para apuntarse a un máster de matemáticas en la Universidad de Michigan, el cual va a obtener en 1956. Appel en aquel momento decide continuar en dirección al doctorado y 3 años más tarde lo va a conseguir con una tesis sobre lógica y álgebra en 1959. Y entonces se ve que las maneras, podríamos decir, que está apuntando hacia lo que quiere estudiar e investigar. Podría haberse decidido en quedarse a Michigan, pero en su lugar lo que comienza es a trabajar para el IDEA o Institute for Defense Analysis, en español Instituto de Análisis de la Defensa. Bueno, esta es una corporación sin ánimo de lucro, fundada en Alexandria, Virginia, Estados Unidos, y va a ser financiada por el gobierno estadounidense, dedicándose principalmente a la investigación y desarrollo solo para el gobierno estadounidense, no con fines propios. En particular va a estar colaborando con el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y con la CIA. Bueno, haber sido soldado le facilita a Kenneth poder trabajar en este instituto, y además al estar trabajando para el gobierno americano va a tener una gran ventaja que otros no tenían, y es que Apple tiene acceso a los mejores ordenadores del país. Va a trabajar allí durante un par de años en la sucursal, entre comillas, que la IDA va a tener en Princeton, en New Jersey, y va a emplear tanto matemáticas como informática para hacer 2 cosas. La primera, proteger la información y las comunicaciones del gobierno americano, y la segunda, estudiar comunicaciones de otros países que han sido reunidas por la CIA. Para ello, Apple lo que va a estar es investigando en criptografía. La criptografía se encarga básicamente del estudio de los algoritmos, los protocolos, los procesos, como quiera decirse, y los sistemas que se utilizan para dotar de seguridad a las comunicaciones, la información y los 2 extremos comunicantes, el emisor y el receptor. Bueno, tras estar 2 años trabajando con cifrado y con ordenadores, Kenneth se va a encontrar con que tiene un manejo y una familiaridad con ordenadores que muchos otros matemáticos de la época no tenían y que va a acabar resultándole muy útil. En 1961, Kenneth comienza a trabajar como profesor asistente en la Universidad de Illinois, en Urbana, y va a investigar principalmente sobre teoría de grupos y teorías de computación, dando lugar a varios artículos, entre otros uno que publica en 1967 junto con Parker, titulado sobre grupos irresolubles de grado P igual a Q por 4 más 1, con P y Q'. Bien, el interés de este artículo reside no solamente en los resultados que el artículo contiene, sino en el método que van a utilizar estos 2 matemáticos para demostrar algunos de los resultados dentro del artículo. Bueno, Apple y Parker lo que van a hacer es emplear por primera vez ordenadores para demostrar que, por ejemplo, no hay ningún subgrupo transitivo de permutaciones que sea soluble para una serie de grados concretos, como van a ser 29, 53, 149, etc., y que pueden estar contenidos en el grupo alternado de grado P. Que sea soluble va a significar que tenga una serie de composición finita, es decir, que puede ir encontrando subgrupos encajados dentro del grupo original, formando una cadena descendente. Como estamos hablando de conjuntos o de casos concretos, podríamos decir, muy complejos por el tamaño que tienen, pero concretos, estrictamente hablando, esto se puede resolver
podríamos decir a machetazos, ¿no? Como decía un profesor mío, es decir, estudiando cada uno de los casos específicos hasta sus piezas más pequeñitas y hasta sus últimas consecuencias. Pero claro, esto no es que se requieran horas y horas de trabajo para conseguirlo, es que se requieren años y años. Y por tanto no es factible hacerlo a mano. La alternativa de demostración que proponen Apple y Parker va a ser hacer ellos dos el trabajo serio, el trabajo de pensar, y van a dejar las cuentas rutinarias para el ordenador. La comprobación y el posterior artículo van a dejar a Apple y Parker un sabor amargo, en parte porque van a conseguir demostrar lo contrario de lo que iban buscando, y en parte porque después de todo el esfuerzo que habían empleado en programar el programa necesario para resolverlo, prácticamente nadie va a saber apreciar el cambio que había supuesto dentro de las matemáticas la nueva técnica. Por el contrario, la mayor parte de los matemáticos se van a creer lo que Parker y Apple le presentan y van a seguir con su vida. Pero claro, esta actitud de aceptación pasiva va a cambiar en 1976, cuando Apple y Wolfgang Haken van a anunciar haber demostrado el teorema de los cuatro colores. El teorema de los cuatro colores, o la conjetura de los cuatro colores en su momento, era uno de los mayores problemas abiertos de las matemáticas. Lo que dice el teorema es que, dado cualquier mapa geográfico con regiones continuas, este puede ser coloreado con cuatro colores diferentes de forma que no queden regiones adyacentes con el mismo color. Entendiendo que regiones adyacentes van a ser aquellas que comparten no solamente una esquina, un punto, sino todo un trozo de frontera en común. Bueno, claramente hay mapas sencillos que se pueden colorear con tres colores y podemos encontrar mapas coloreables con cuatro colores sin problemas, por ejemplo, el mapa correspondiente al globo terráqueo. El truco consiste en que todos se van a poder pintar con estos cuatro colores, es decir, que ninguno va a necesitar 5 o más. La primera vez que surgió el problema va a ser en 1852 y lo va a enunciar Francis Guthrie, y a pesar de ser intuitivo el planteamiento, y de que casi desde su formulación, todos los años, cada cierto periodo corto de tiempo, nos vamos a encontrar supuestas pruebas, todas van a ser refutadas en algún momento, hasta la que plantean Apple y Haken. Hasta entonces las demostraciones habían intentado hacerse de una forma general, o estudiando caso por caso. El problema es, de nuevo, que hay demasiadas configuraciones posibles para manejarlas con facilidad, un total de 1936. Lo cual supone que de nuevo vamos a encontrarlos con que estudiarla ahora requiere años y años de trabajo, como en el caso de los teoremas que comentamos antes. Y aquí está la innovación de Apple y Haken. Lo que van a hacer es, con un método similar al empleado anteriormente, escriben un programa para el ordenador que tenían en la universidad en aquel momento, un IBM 370-168, del que disponía la universidad. Y lo que van a hacer es echar horas. En total gastan 1.200 horas para conseguir pasar el programa completo y descartar o estudiar todos los casos posibles. Claro, las pegas que se le van a poner a Apple y Haken van a ser el hecho de que solamente de que un solo ser humano va a ser incapaz de abarcar la tarea que se habían planteado. Porque no solamente tendría que gastar una vida, sino que tendría que gastar varias vidas para ser capaz de seguir todos los cálculos y hacerlo a mano. Y eso predispuso a algunos matemáticos en contra de la demostración. Y por otra parte, la demostración no es elegante. De hecho, alguien decía por ahí que aquello no era una demostración, sino una guía de teléfono. Y eso para algunos matemáticos es un problema, porque las demostraciones en álgebra tienden a ser muy elegantes, tienden a ser concisas y sobre todo enfocadas a la existencia y demostración de soluciones. En álgebra y en otras ramas de las matemáticas pues que pasan cosas bastante curiosas, y es que los matemáticos se concentran o nos concentramos en ver si hay una solución, pero como el estudio de un problema concreto a nosotros nos resulta irrelevante porque no es como si vayamos a aplicarlo en ninguna circunstancia, con saber si existe una solución y saber si la solución es única o no nos vale. Sin embargo, lo que esta gente hizo fue pasar todas las soluciones posibles, y eso es algo que no se solía hacer por el gasto de tiempo que suponía. Bien, la prueba que presentan Apple y Haken va a resistir, va a pasar los criterios de los referees, es decir, las personas que en las publicaciones se encargan de ver si las cosas son correctas o no. Y de hecho, recientemente se volvió a llevar a cabo otra demostración por medio de ordenadores bastante similar y se prueba su veracidad. Así que, en efecto, es correcto.
En 1979, Apple y Heiken reciben el premio Delbert Ray Ulkerson de la Sociedad Americana de Matemática y la Sociedad de Programación Americana por tan extraordinario trabajo al haber conseguido demostrar el teorema de los 4 colores. Y en 1989 van a publicar un libro que contiene tanto el teorema como su demostración. Bueno, Apple, después de que esta hazaña, podría haberse retirado tranquilamente, pero por el contrario lo que va a continuar es investigando y dando clases. En 1993 se muda a New Hampshire a dar clases en su universidad por cuestiones familiares, ya que vivir en el noroeste de Estados Unidos le permitía tanto a él como a su mujer ir a ver a su nieto recién nacido siempre que quisieran. Y 10 años más tarde, en 2003, se retira oficialmente de la vida universitaria, pero eso no le impide continuar con su labor de docente, su labor como profesor de voluntario, ya que Apple trataba de fomentar el pensamiento creativo en alumnos de instituto principalmente, labor que continuó llevando a cabo hasta su muerte en 2013. Pues sin duda un perfil interesante, alguien que ha conseguido demostrarlo de una manera distinta a la que tradicionalmente se trabajaba, y esto ya se convierte en una vía no solamente para solucionar este teorema, sino también otros desafíos matemáticos que vayan apareciendo por el camino. Muchas gracias, Amelia, por habernos atendido y habernos abierto la puerta para conocer a Kenneth Appel. Gracias a ustedes.